Juliana Zapata y del maestro Oscar Cabrera. Entonces, para dar inicio a esta tarde, les presento a Juliana Zapata. Ella es enfermera, es licenciada, egresada de la Universidad de la UNIBE, está certificada en lo que es lactancia, tiene una certificación profesional de lactancia materna y actualmente es estudiante del posgrado de lactancia materna y de donación de leche humana de la Universidad de Barcelona. Entonces, ella nos va a hablar así, de una forma, digamos, resumida, de un tema que es muy amplio y que reúne una gran importancia. Entonces, Juliana, le doy la palabra. A partir de ese momento, usted queda a cargo de la actividad. Hola, muchísimas gracias, don Humberto. Ok, déjenme compartir la presentación. ¿Ustedes me dicen si lo ven? Sí se ve perfectamente. Ahí está. Ya, ahora sí. Okay, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a don Humberto. Bueno, como ya lo dijo don Humberto, yo soy Juliana Zapata. Soy educadora en lactancia materna. Y bueno, este es un tema que a mí me apasiona montones. Actualmente soy miembro de IPFAM, lo que es una organización que se encarga de defender los derechos de los niños y la lactancia materna. También ayudo con la Fundación Catalina Vega, que nosotras lo que hacemos es darle apoyo a las madres en el proceso de donación de leche humana. Y bueno, tengo ya bastante experiencia en este tema. Desde el 2016 empecé. Entonces, bueno, esto es un tema que a mí me apasiona montones. Sí, total. Para empezar, quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés con el contenido y forma de esta conferencia ni en mi desempeño profesional. También las fotos que van a ver a continuación de madres amamantando son de mi total autoría. Bueno, para empezar, en los seres humanos, la lactancia materna ha significado la manera de sobrevivir a través de los tiempos, ¿sí? Hay referencias de que desde los tiempos antiguos, como el antiguo Egipto, las mujeres amamantaban. Entonces, aquí vemos en estas imágenes unas esculturas, esta, que es Isis amamantando a Horus, y es una de las representaciones más populares de la última época faraónica. Bueno, después, a lo largo del siglo XVII y casi llegando al siglo XX, existía lo que era la lactancia mercenaria o pagada. Todos lo conocemos como las famosas nodrizas, ¿verdad? Entonces, estas eran mujeres que amamantaban a niños que eran de la realeza, de la nobleza o de las clases altas a cambio de dinero. Un dato curioso que yo les quería comentar hoy es que esto tenía un efecto anticonceptivo, porque estas mujeres tenían los embarazos más espaciados. Como pasaban años amamantando, entonces la reproducción de ellos era más controlada, era una fecundidad más controlada. En cambio, los de la nobleza llegaban a tener 15 a 20 hijos porque ellos no amamantaban. Los pechos eran
exclusivamente para el uso o el placer de su pareja, no para amamantar a los bebés. Entonces lo que hacían era que contrataban a estas mujeres que venían de pueblos remotos y venían a la ciudad a trabajarle a estas familias. ¿Ok? Entonces, si bien nos ponemos a pensar que aquí abajo estas mujeres son mujeres indígenas que también han amamantado todos sus hijos, pero también si ustedes se ponen a ver, no tienen relojes, no tienen presiones sociales, no tienen mitos, simplemente amamantan y portean a sus bebés. Los que no saben qué es portear es esta imagen, no sé si la ven, de la mamá cargando a su bebé en una bandolera o en una tela, y entonces el bebé tiene fácil acceso al pecho de su madre y amamanta a libre demanda. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Qué le pasó a la lactancia? Para finales del siglo XIX, se comienza con la fabricación de leches artificiales. Empieza la medicalización de la maternidad. Empieza a tomar un auge la promoción de las leches artificiales, una promoción desproporcionada que acaba socavando la cultura que se venía dando a través de los años de la lactancia materna. Una cultura que se pasaba por generaciones, de madre a hija. ¿Y en qué termina esto? Genera elevando una elevada morbilidad y mortalidad infantil. El uso de estas fórmulas artificiales. Si ustedes se ponen a ver en estas imágenes que yo les puse aquí, no sé si ven esos tubitos, ¿verdad? Que va pegado del tarro de vidrio. Imagínense en aquellos tiempos cómo hacían para lavar estos instrumentos. ¿Cómo hacían para que no quedara sucio por dentro? No tiene sentido. En aquel entonces no había tanta tecnología ni los cepillos que existen ahora para lavar. Entonces, esto causó una gran contaminación de las leches. Preparaban estas leches con agua contaminada. También lo que hacían era que hacían leches muy aguadas. Entonces, ¿qué provocó esto? Una desnutrición en los lactantes y, más que todo, infecciones, gastroenteritis. Era lo más común. Ok, entonces, les voy a contar esta historia rápidamente. La OMS se dio cuenta de esta gran mortalidad y morbilidad infantil, pero ellos se dieron cuenta gracias a mujeres y organizaciones no gubernamentales que hacían eco alrededor del mundo diciendo sobre el peligro que causaban estas leches si no eran bien preparadas. Ahora, imagínense ustedes una leche artificial de tarro preparada en la India, donde no hay agua potable. O sea, no tiene sentido. Entonces, la OMS se da cuenta, pone atención y dice, ok, empiezan a hacer asambleas mundiales y eventualmente se establece un código, que es este que está ahí a mano izquierda, es el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, donde prohíbe a las empresas hacer publicidad de sus productos de alimentación hasta los 3 años. Un dato curioso es que en esta última asamblea donde se aprobó el código, todos los estados miembros aprobaron el código, exceptuando un estado miembro que era Estados Unidos. Ok, entonces, 13 años después, aquí en Costa Rica se establece la Ley 7430 en 1994. Entonces, esta ley se creó para fomentar la nutrición segura de los lactantes,
por medio de la promoción de la lactancia materna y también establece lo que es la regulación de publicidad y promoción de los sucedáneos de la leche materna. ¿Ok? También habla en la ley 7430 de los agentes de salud, de nosotros como agentes de salud, las reglas que debemos de tener, las donaciones y los deberes de las instituciones en cuanto a la lactancia materna y los sucedáneos de la leche materna. También habla esta ley sobre el retiro de productos y las multas para quienes incumplen esta ley. Es muy importante que nosotros como personal de salud tengamos conocimiento de esta ley, cuáles son nuestros deberes como profesionales en cumplirla. Entonces, nosotros como profesionales de enfermería, ¿por qué debemos de abogar por la lactancia materna? La verdad es que yo no quiero aburrirlos con toda esta historia, sino ir directamente al grano. Vengo a hablarles sobre la leche humana como un fluido vivo, ¿ok? Es un fluido vivo que aporta a los niños beneficios fisiológicos, beneficios que influyen de manera positiva a las familias y a nuestro sistema de salud. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a ver. Esto es un resumen pequeño, muy pequeño en realidad, de lo que tiene la lactancia, lo que tiene la leche humana. El calostro tiene 10 veces más betacarotenos, más proteína, menos lactosa, 3 veces más de vitamina A y E, menos calorías que una leche, que la leche artificial. Es un laxante natural por excelencia. Tiene 5 tipos de inmunoglobulinas: la A, la G, la M, la E y la D. Por si ustedes no lo sabían, la leche materna no es estéril. Tiene más de 500 bacterias y levaduras. Estas bacterias son las que van a colonizar los intestinos de estos bebés, que van a producir una microbiota buena para estos bebés. ¿Para qué? Para acidificar ese intestino y evitar que bacterias patógenas colonicen el intestino de estos bebés y evitar infecciones como gastroenteritis. También tiene agentes antimicrobiales de acción directa como ligosacáridos, lactoferrina, lisozima, gangliosídeos. Pero tiene 1 gramo de proteína por cada 100 mililitros de leche humana. Es un recurso renovable, es un recurso que no se acaba. No contamina, muy importante en estos tiempos de contaminación. La leche materna no deja residuos. También es importante entender que la leche materna está constituida por agua. Está constituida de un 87.5% de agua. Por eso los bebés hasta los 6 meses no necesitan agua. ¿Ok? Pero bueno, todo esto tiene el mejor punto de todo esto es mi favorito. Es mi parte favorita, que es que la leche materna es totalmente gratis. No cuesta un solo colón a las familias en nuestro país y en el mundo, por supuesto. ¿Ok? Entonces, si entramos en una manera de hacer cuentas, haciendo cuentas a un bebé alimentado con fórmula. Esto es un cálculo que yo hice de acuerdo con la página de la Academia Americana de Pediatría de cómo se debería alimentar un bebé con fórmula. ¿Ok? Entonces, para que ustedes tengan una idea del consumo de fórmula hasta los 3 meses, ¿verdad? Estos son los gramos, aquí van a ver el mes y la cantidad de gramos, un aproximado, esto es totalmente un aproximado, dependiendo de las familias, alimenta más o menos a los bebés. Esto es un aproximado. Entonces, si vemos aquí en esta tabla, en el primer mes
perdón, estas son dos tipos de fórmula en un estudio de mercado que yo hice de 5 supermercados y farmacias que hay, las más conocidas aquí en el GAM. Y este es un precio aproximado, haciendo un cálculo aproximado entre todas estas lugares, y me da que una lata de la marca NAN, que es la más barata, es de 8.230 colones, y la Enfamil Premium es más carita y vale 10.241. Son latas de 400 gramos, ¿ok? Entonces, si hacemos un cálculo con esto, aquí les voy a enseñar, o aquí les estoy enseñando cuánto se gastaría por mes, cuántas latas gastaríamos por mes y cuánto dinero gastarían por mes una familia. ¿Ok? En total, a los 3 meses se gastarían 382.000 colones o la más cara, 227.000 colones. Recordemos que esto es un aproximado, ¿verdad? Hay niños que comen muchísimo más, que los papás les dan más. ¿Ok? Y bueno, también hice el estudio de mercado con una lata de 900 gramos y estas son mucho más baratas, pero cuestan más dinero pagarla, pagar una lata, porque vale 10.000, una vale 10.400 colones y la otra vale 20.000 colones. Entonces muchas familias lo que hacen es comprar la de 400. En fin, en total los 3 meses se gastarían 140.600 colones. Y la Enfamil Premium, que es más cara, gastarían 194.800 en 3 meses. ¿Ok? Entonces, haciendo un cálculo de acuerdo con el Ministerio de Salud, una empleada doméstica, digamos que una mujer, una madre soltera, empleada doméstica, gane 214.000 colones al mes. Para el tercer mes, gastaría un 34% de un salario mínimo, que son 214.000 colones. Es demasiado dinero. Entonces, ¿cuál es mi punto con estos cálculos y este montón de números? La cantidad de dinero que gastan las familias. Imagínense si tan solo alimentaran con leche materna, ¿en qué invertirían este 34%? ¿Alimentarían a sus otros hijos? ¿Se alimentarían ellas mismas? ¿Pagarían otras deudas? Es decir, ayudaríamos un poco con la pobreza. Ok, entonces, entrando en materia práctica, esta es mi parte favorita. Nosotros como personal de salud tenemos que entender que una madre durante el puerperio pasa por un montón de emociones: ansiedad, dolor, cansancio, incomodidad, angustia. Sí, también están felices porque han tenido, porque hay un nuevo ser en la vida de ellas. Un hijo trae un montón de felicidad. Pero seamos realistas, los primeros días son así, con dolor, incomodidad, si fueron por cesárea, el dolor de la cesárea, la angustia si están hospitalizadas, ahorita en tiempos de COVID están solas. ¿Ok? Entonces, nosotros como personal de salud, como personal de enfermería, somos los que estamos casi que el 100% del tiempo con estas mujeres. Somos vitales, somos la clave para la lactancia materna en esta primera hora de vida y las siguientes 24 horas, dependiendo de lo que esté esta mujer en el hospital. Entonces, debemos ser empáticos, debemos tener empatía a estas mujeres. ¿Qué es empatía? Sentir lo que ellas sienten, pensar qué sienten ellas, ponernos en los zapatos de ellas. ¿Ok? Y también aplicar lo que es el proceso de atención de enfermería. Debemos de tranquilizar a esta madre. Preguntar qué sentimientos tiene ese bebé, si tiene deseo de amamantar.
En varias entrevistas que he tenido con madres, ellas dicen que no le preguntan, que el personal de salud no les pregunta, simplemente, bueno, póngase a la bebé y punto. No, quiere amamantar, son mujeres, son seres humanos. Yo soy defensora de la lactancia materna, pero tengo respeto hacia esa otra persona. Quiere amamantar, tiene deseos, sentimientos. ¿Qué tipo de sentimientos? Puede ser que no quiera amamantar y yo simplemente la esté obligando a amamantar. O puede ser que haya una situación especial. Preguntar cómo fue el parto vaginal, fue cesárea. Preguntarle a esta mamá cómo van las alimentaciones. ¿Hay dolor? Si es por medio de una cesárea, van a tener cesárea y a la hora de ponerse al bebé al pecho va a tener dolor. Entonces hay que tener en consideración estas cosas. También siente dolor cuando pega al bebé al pecho. Le duele. Eso es un signo que deberíamos de tomar en cuenta porque hay un mal agarre. Existen problemas hormonales. Tenemos inclusive que preguntar. Recordemos que está en juego un montón de hormonas. Si esta madre tuviese algún problema hormonal, nos podría afectar en la lactogénesis. Hacer un examen físico de las mamas, los pezones, si tiene cuál es el tamaño de las mamas, si tiene alguna cirugía, etc. Es importante saber si, por ejemplo, una reconstrucción mamaria o inclusive un aumento de mamas por medio del pezón. Eso nos afectaría la lactancia. Entonces son un montón de factores que debemos de tomar en cuenta. Tenemos que tomar en consideración también qué medicamentos se usaron durante el parto o la cesárea. Porque hay estudios en donde dicen que dependiendo de los medicamentos utilizados, hay un retraso de la lactogénesis 2. Les voy a contar una anécdota. Yo al principio cuando comencé en esto de ayudar a las mamás en el proceso del posparto inmediato y la lactancia, notaba que había un retraso de la lactogénesis, literalmente no salía leche. Y una amiga mía amamantó a su bebé por todo el embarazo, inclusive el mismo día de la cesárea. Ella tuvo una cesárea y esta cesárea le retrasó la lactogénesis 2. Tuvimos que darle fórmula. Yo, que soy pro lactancia, pro leche materna, la bebé pasó horas y horas y no salía leche. Inclusive puse al bebé para que me ayudara en el otro pecho y no salía leche. Entonces, tomemos en consideración estas cosas también, que la forma en que nacen estos bebés también afecta la lactancia. Veo que hay una mano alzada. Sí, así es. Don Oscar Mario, no sé si quiere hacer alguna consulta. Pues se le fue. Bueno, sí, en todo caso, compañeros que están por ahí conectados. Bueno, doña Juliana, no sé qué le parece. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla. Sí, por supuesto. Si no, después se nos olvida. Perfecto. Entonces, con toda confianza, chicos, cuando tengan alguna duda o consulta, la pueden escribir en el chat, en el chat de aquí de Zoom, o pueden abrir su micrófono y realizar la consulta. Ok, perfecto. Entonces, como decía, los medicamentos utilizados, hay muchísimos estudios donde dicen cómo afecta los medicamentos utilizados ya sea en epidural o en los bloqueos o en la anestesia general, el retraso de la lactogénesis. Y otro factor muy importante a tomar en consideración también es que
todos los medicamentos cruzan la placenta, la barrera placentaria. Muchas veces urgimos que dele de mamar, dele de mamar, dele de mamar, pero el bebé literalmente no puede mamar. ¿Por qué? Y les decimos, es que he escuchado a muchos papás decir, es que en el hospital me dijeron que es lento, o dicen, ay, es que es súper bueno porque duerme toda la noche. No, no es así. Hay una doctora muy famosa que dice que los bebés nacen drogados. Y es así. Los bebés, inclusive hasta el tercer día, hay un movimiento de la boca, una succión completa. Los primeros días estos bebés están tan dormidos que no pueden mamar. Entonces tenemos que tomar en consideración todos estos factores. Pero la solución no es la fórmula. ¿Ok? Debemos de fomentar la frecuencia de las tomas. Tratar de despertar a ese bebé, tratar de que mamá se pegue a ese bebé frecuentemente. Si está dormido y si le damos fórmula, no vamos a estimular esa lactogénesis 2 que está retrasada. Entonces, tenemos que fomentar estas tomas, esta frecuencia para que baje la leche o suba la leche. Dependiendo del país, dicen diferente. Instar a la mamá que se haga masajes, que utilice compresas frías, calientes, dependiendo de la situación. Evitar el uso de chupones. Esa es una parte muy importante porque mamar no es lo mismo que chupar. Los bebés hacen un movimiento diferente cuando están pegados al pecho. Cuando están pegados en un chupón, simplemente jalan. Al estar pegados de la mama, hay un movimiento de todos los músculos. ¿Ok? Ellos succionan, respiran y tragan. Otro punto muy importante es educar a las madres que se hagan extracciones manuales. De verdad que yo veo la compra masiva de extractores sofisticados, caros, y no educamos a las mamás en esta parte tan importante. Las extracciones manuales son mucho más eficaces que el mejor extractor en el mercado. ¿Ok? Entonces, ellas piensan que porque no tienen extractor, me acuerdo muy bien haciendo las rotaciones en el hospital de niños, una mamá que llegó con los pechos grandes llenos de leche y me acuerdo que me dijo, es que no me puedo sacar la leche porque no tengo extractor y el extractor de aquí del hospital creo que me lo dan hasta las 11, algo así me dijo. Entonces, porque si educamos a estas madres y les decimos, no mamá, mira, puedes agarrar y puedes liberar esta presión manualmente, puedes ordeñarte manualmente. ¿Ok? Aquí les dejo un video de una de las extracciones de las consultas que he hecho yo. ¿Ok? Hay mamás que se recogen hasta 1 onza con extracciones manuales. Ok, ahora vamos con lo de las posiciones. Es muy importante en esta parte porque siento que no hay mucha educación en general en el personal de salud. Es la forma de cómo se debe colocar el bebé al pecho para que pueda lograr un buen agarre. Esta es la más tradicional, que es la de cuna. ¿Ok? Entonces, aquí puse una imagen de cómo se debe de agarrar la mama en U. Si ustedes ven, está una U aquí con mi mano. ¿Ok? Entonces, esta es una cuna invertida y esta es la más fácil para ayudar a los bebés para que se puedan agarrar. El propósito de agarrar en U esta mama es para lograr aplanar. Yo les digo hacer un sándwich y que el bebé pueda pegarse a la areola y al pezón.
porque el bebé no mama pezón, mama areola. Entonces, es muy importante enseñarle a las mamás que deben colocarse la mano en posición de U para que pueda entrar en la boca. Si simplemente pegamos al bebé, es como estar mamando un globo. Y de ahí viene el mal agarre, solamente agarra el pezoncito y vienen las complicaciones, los pezones lacerados, etcétera, etcétera. Entonces, la técnica es agarrar en U y colocar al bebé totalmente de frente, que haya una posición, que haya una línea recta imaginaria, oreja, hombro, cadera. ¿Ok? Porque si no, el bebé está viendo hacia arriba, muchas veces veo a esas mamás viendo hacia arriba y la cabeza rotada hacia un lado. Y puede causar tortícolis en el bebé o inclusive un mal agarre. Esa es la famosa balón de rugby. Esta es muy buena para las madres que tienen mamas grandes. Como ven en esta foto, es una bebé que tiene la sonda pegada al pecho. Entonces, si vemos que hay un retraso en la lactogénesis, podemos hacer esto. Podemos pegar la sonda con fórmula al pecho y de ahí también la bebé está mamando directamente del pecho, estimulando ese pezón. ¿Ok? Entonces, importante viendo hacia el pecho, rotada hacia el pecho, y en este caso se agarra la mama que se va a agarrar para ofrecerle al bebé, se va a agarrar en forma de C. Si ustedes ven, los dedos, mis dedos están en forma de C. Y de ahí podemos aplastar, hacer un sándwich. Otra técnica para lograr un buen agarre, y esta es la del caballito, es ideal cuando las mamás tienen cesárea. El dolor, a ellas muchas veces tienen dolor y no pueden moverse, entonces esta técnica es perfecta. El bebé solo busca el pezón y la areola y logra agarrarse. Y aquí les tengo un video de cómo esta mamá puede agarrarlo. Si ven, está montada en la pierna de ella, la mano soporta la cabeza y la mano contraria hace una C con la espalda recta. Es importante también esta parte, que la mamá esté cómoda, que no esté hacia el bebé, porque he encontrado muchísimas veces mamás contracturadas, con dolor de espalda, se ponen a amamantar al bebé en la orilla de la cama, en unas posiciones súper incómodas. Entonces, esta es parte fundamental, educar a la mamá que tenga una buena postura. Otra técnica para lograr un buen agarre, y es esta postura, perdón, esta es acostada, totalmente acostada, no hay problema desde el nacimiento, se puede hacer esta postura. Aquí esta mamá puso esta almohadita aquí para sostener al bebé, para que siempre esté panza con panza. Ok, ¿qué pasa si el bebé no puede agarrarse totalmente? Si este bebé está totalmente letárgico, si no puede pegarse al pecho, no logramos despertarlo, debemos de educar a la madre con estas dos formas de alimentación, que es la sonda al dedo o de vasito. Y yo sé que aquí en los hospitales están utilizando mucho el vasito, pero esto también es muy importante. ¿Ven? Está pegada la sonda al dedo y la bebé está mamando, está haciendo el movimiento de la mandíbula, el movimiento de las orejas. Y aquí no va a haber una confusión pecho-tetina, que es si alimentamos al bebé con chupón.
Entonces, en el momento en que la madre alimenta al bebé con chupón, ya hay una interferencia en la lactancia. No es lo mismo el chupón que mamar directamente al pecho. Este otro es el del vasito, que es comúnmente usado en los hospitales, en los centros de maternidad. Esta mamá se extrajo este poquito de calostro. Este bebé tenía creo que 2 días de nacido, prematuro, de 36 semanas, si no me equivoco, 35, 36 semanas. Pesó 2.400 gramos. Era un bebé pequeño. La mamá estaba súper estresada. Una mamá con mamas grandes, pero logró extraerse este poquito de leche y ahí poquito a poquito fuimos despertando este bebé porque estaba bastante letárgico. Ok, entonces, un buen agarre es eso, lo que ven en esta imagen. Un bebé con los labios bien abiertos, en forma de pato. Si vemos un bebé que está pegado solamente del pezón, es un signo de un mal agarre y sin duda nos va a macerar ese pezón. Lo cual va a traer esto. Esto es, aquí ya estaba empezando esta mamá a tener este pezón lacerado, como ven aquí. Eso es otro factor muy importante. Si hay dolor, educar a las mujeres. Si hay dolor, algo está mal con la lactancia. Nunca puede haber dolor. Entonces, o puede ser porque hay un mal agarre o también porque hay un poro bloqueado o una famosa perla de leche. Estas son las famosas perlas de leche. Un conducto puede estar bloqueado. En este caso, lo que se hace es que se pone más frecuente al bebé, se ponen compresas de calor para que pueda vasodilatar estos poros y así salga más fácil este bloqueo. Hay algunas veces que no funciona y tienen que ser pinchados con una aguja estéril. Cuando están por dentro, también existe por dentro es masaje, educar a la mamá para un masaje, compresas igual, agua caliente, baños calientes y fomentar las tomas muy seguidas. Otra forma en que puede estar causando dolor es la anquiloglosia, el famoso frenillo. Como ven aquí, este está muy grave, pero muchas veces eso no se detecta y es muy importante por el movimiento de la lengua. Entonces, también hay otras formas, hay otros factores que pueden ser como una mastitis, el síndrome de Raynaud, bueno, un montón de factores más, pero estos son como los más comunes. Algo que quiero dejar aquí muy importante es que debemos de fomentar las frecuencias de estas tomas. ¿Por qué? Porque recordemos que todo comienza con el estímulo y el mensaje que manda el cerebro al hipotálamo. El hipotálamo manda un mensaje a la hipófisis y la hipófisis es la encargada de mandar esta prolactina y oxitocina. ¿Ok? Entonces, si decimos a una madre que amamante cada 3, 4 horas, no va a haber un reflejo de salida de leche. Recordemos que el cuerpo también es inteligente y va a hacer una producción a lo que esté sacando de leche. No va a producir más de la cuenta. Tiene un sistema autocrino. Entonces no va a producir más leche. Entre más leche salga, más va a producir. Entonces debemos de educar a las madres ni horas, ni tiempos, ni limitar con relojes. Entonces, otra maravilla de la lactancia materna es esta liberación de oxitocina que va a mandar también al útero. Lo que va a hacer es que involucione y la mujer va a poder llegar al estado natural del útero.
¿ok? Y la prolactina, pues, es la encargada de la producción de leche. Entonces, muy importante, no poner horarios, no poner límites. Los bebés maman a libre demanda. La leche materna se digiere más rápido que la leche de fórmula. Se digiere entre 45 y 50 minutos. Por eso los bebés piden con mucho más frecuencia. Es una leche ideal que está diseñada para el ser humano. La leche de fórmula es una leche que se va a compactar en el estómago del bebé y un bebé puede durar hasta 4 horas sin comer. ¿Okay? Entonces, es una leche de vaca que ha sido llevada a altos procesos y tiene un montón de agregados y por eso es que es mucho más difícil de digerir. Otro que no podemos es que instar al no uso de las chupetas. Es lo mismo que los chupones. Puede existir una confusión de tetina y nos puede causar que haya una interferencia en la lactancia. Me parece muy importante esta parte, dejarles aquí que una madre se tiene que alimentar muy bien. Debemos de fomentar una buena alimentación, una alimentación real, saludable, no de leches de esas que venden ahorita que dicen que para el embarazo, para la lactancia. No. La mamá necesita alimentarse con comida real, con comida saludable. Hidratarse, las mamás tienen que hidratarse. No dejar esos mitos de que tienen que tomar 5 litros de agua para producir leche. La leche se va a producir de todas maneras. Tienen que hidratarse porque el cuerpo lo necesita y porque ella necesita hidratarse. Comer pescado, carne, huevo. Puse este repollo y este brócoli porque tenemos que dejar ese mito de que este tipo de alimentos causan gases en los bebés y eso no es así. O sea, causan gases en la mamá, pero todos aquí sabemos de fisiología, de anatomía, que no hay un conducto que vaya directamente a los pechos y que lleve este gas hasta los pechos. O sea, no tiene sentido. Entonces, fomentar una buena alimentación. Y me parece muy importante también que una madre debe de comer huevo. Un día de estos llevé un curso y una nutricionista decía que el huevo tiene colina y nos ayuda para el DHA en la leche materna. Entonces son aproximadamente como 2 huevos al día lo que debe consumir una madre en periodo de lactancia. Y bueno, aquí les dejé este dato. El gasto energético de una madre en periodo de lactancia son de 500 a 600 calorías por cada 700, 800 mililitros de leche. Entonces, de aquí la importancia de que se alimenten bien. Esta página me gustaría que la tomaran en cuenta porque es muy importante. Los medicamentos que las mujeres vayan a consumir pueden atravesar y pueden irse hasta la leche. Entonces, compartir con sus pacientes, con mujeres en periodos de lactancia, esta página es muy importante que la tengan. Aquí les dejé un ejemplo. La amoxicilina es de riesgo muy bajo, entonces he escuchado que no pueden tomar antibióticos, que les dicen a las mamás que tienen que dejar de mamar por 2 días hasta que se pase el efecto del medicamento. También inclusive pueden buscar en esta página si se van a realizar procedimientos médicos, pueden buscar rayos X, lo que sea, aparece en esta página, hacer algún deporte, aparecen aquí en esta página si es seguro, en fin, hasta tomarse un acetaminofén. Ellas deberían de tener el conocimiento de que cuando están en periodo de lactancia deben de tener en cuenta esto. Ahora con el tema del té, el famoso té que se ha hecho viral, bueno,
En ese caso tengo mis reservas, tengo un poco de reservas porque, o sea, tenemos que basarnos en estudios basados en evidencia y no hay ningún estudio que compruebe el riesgo de utilizar este té. No voy a entrar en mucho detalle, pero sí es cierto que el anís estrellado es neurotóxico y es una práctica muy común, más que todo en las señoras, en las abuelitas, de utilizar para los cólicos. Entonces, inclusive aquí se puede utilizar anís, hay varios tipos de anís solo o anís estrellado, y aquí lo pueden consultar. Por favor, para que lo tengan a mano. Y bueno, les dejo esta imagen que ha revolucionado alrededor del mundo. Es una mamá afgana, tuvo estos gemelos y es un niño y una niña. La suegra le dijo que debería de alimentarlo con la leche artificial porque se promociona siempre se ha promocionado como el DHA, para la inteligencia, fuerza, nutritivos y demás. Y la niña que la alimentara al pecho, porque el hombre siempre es en estas culturas es el dominante, el que tiene que sobresalir. Y bueno, en esta imagen nos demuestra todo lo contrario, la efectividad de la leche materna. Y esta frase, si dispusiéramos de una nueva vacuna que previniese 1 millón o más de muertes de niños al año y además fuera barata, segura, de administración oral y sin requerir cadena de frío, se convertiría en un objetivo esencial de salud pública. La lactancia materna hace eso y más. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mis contactos de mi marca, Amamanta Costa Rica, es una marca registrada y donde doy apoyo a muchas mamás alrededor del país. Entonces, también dejo información para profesionales en salud. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Juliana. Gracias a todos los compañeros que están ahí también presentes en esta charla. Me consultaban por el enlace de participación de hoy. Dentro de un ratito lo vamos a estar compartiendo. Mientras tanto, vamos a ver. Ok. Vamos a ver si está el doctor Humberto Fonseca por ahí. Sí está presente, pero no sé si está disponible para hablar en este momento. Bueno, les vamos a presentar entonces al siguiente expositor. Es muy querido por parte de la universidad y por esta facultad de enfermería. Realmente es un honor contar con la presencia de don Oscar Cabrera, directamente desde México. Él nos va a hablar sobre equipos de respuesta inmediata. Don Oscar, adelante cuando guste. Nata, muchas gracias. Un segundo. Ok. Bien, pues muchísimas gracias a Universidad de Costa Rica, a todo el equipo. Nata, muchas gracias al maestro Humberto por la invitación. Y vamos a hablar de un tema, de un giro a 360 grados. Definitivamente, por cierto, muchas felicidades a la colega anterior, extraordinaria presentación. Bien, voy a apagar un poquito la cámara para ahorrar un poquito de energía. Bien, vamos a hablar de un tema muy importante que hoy en día se ha perdido un poco derivado a esta pandemia, en donde hablamos exactamente de la importancia de los equipos de respuesta rápida, un proyecto que no siempre se puede llevar a cabo en las instituciones. Sin lugar a duda, implementar este tipo de proyectos requiere de una gran participación y una disposición tanto de las autoridades como del equipo multidisciplinario de salud. Sin embargo, es importante mencionarles que los beneficios son muchos. También a veces no se cuentan con los equipos tal cuales, pero sí quiero resaltar la importancia que tiene la labor de enfermería en la participación o en la identificación de este tipo de emergencias.
Bien, hablamos un poquito acerca de la importancia del modelo de salud, hablamos acerca de la importancia de la calidad de los servicios, de ser eficaces, de ser eficientes. Y recordemos que la calidad no solamente radica en contar con la mayor tecnología, sino radica en realidad apegarnos a los procesos. Muchas ocasiones podemos hacer una actividad con los recursos que tengamos. Aquí lo importante es seguir los principios. Y podría dar un ejemplo, un paciente en prono. Hoy en día, cuando tenemos que utilizar los SEM, que son los famosos bultos o redetes que le llamamos para pronar al paciente, podemos utilizar estos SEM, los de geles, que son muy buenos. Podemos utilizar algunos prefabricados que se han hecho con algunas esponjas de poliuretano. Podemos utilizar sábanas o inclusive podemos utilizar almohadas. Si se dan cuenta, podemos utilizar diferente tecnología en materia de la salud y el objetivo es el mismo, pronar al paciente y darle la posición. Y de nada nos va a servir que inclusive tengamos los mejores dispositivos que podrían ser los de gel, si finalmente al paciente no se posiciona adecuadamente, si no respetamos los ángulos de movimiento, los ángulos de rotación, etcétera, porque de lo contrario generamos lesiones en los pacientes, ¿no? Con esas hiperextensiones a veces que nos generan lesiones de plexo braquial, etcétera. Entonces, a esto lleva la calidad precisamente, a que con los recursos que tenemos que buscar cómo implementar algunas actividades. Muchas veces pensamos que no podemos hacerlo porque no tenemos la gran tecnología y nos vamos a dar cuenta que equipos de respuesta inmediata o rápida precisamente tienen mucho que ver con esto. Hablamos de una atención efectiva y oportuna, que es algo que quisiéramos todos. Hoy en la pandemia nos dejó ver, muchos fuimos pacientes o tuvimos familiares, y la importancia de que el equipo multidisciplinario de salud actuara de la manera más pronta posible. Y sobre todo también a veces buscar que seamos lo más certeros posibles, ¿no? Buscamos evaluar la atención, para generar una satisfacción del cliente, disminuir los índices de mortalidad y de morbilidad. Todo esto centrado en una política de salud a nivel mundial que nos habla de ética centrada a la persona y obviamente centrado a la familia. Y ahorita vamos a ver inclusive parte de la participación que tiene precisamente la familia dentro de estos equipos de respuesta. El cumplimiento del objetivo es recuperar la salud y la recuperación del paciente de la sociedad, y de esto nos habla precisamente equipos de respuesta rápida. Precisamente surge equipos de respuesta inmediata o de rápida derivado a la falla en el rescate. Ya Anfer nos los comentaba, que es la octava causa de muerte fuera de la terapia intensiva. En 2004, precisamente, el Instituto de Salud nos hablaba acerca de la reducir muertes evitables, 13 por cada 100. Buscaban una campaña de salvar 1000 vidas. Y algo muy importante, los estudios que se han hecho es que el 80% de los paros son precedidos. Y de aquí radica el principio básico de los equipos de respuesta inmediata. Muchas veces nos detectamos que existen algunas alteraciones, pero a veces no conjuntamos los determinados signos y síntomas. Entonces, si vemos aislado el signo de hipotensión per se, pues es una hipotensión. Pero si vemos que también está bradicárdico, que tiene insuficiencia respiratoria, que a lo mejor inclusive podremos ver que el paciente no había estado hipotenso en diferentes turnos, o sea que son datos de alarma o de alerta que tenemos que estar vigilando, ¿no? Hoy en día también el contar con equipos de respuesta inmediata en México es un criterio para la acreditación de las unidades hospitalarias. Bien, la persona enferma que cursa con deterioro clínico muestra datos objetivos y subjetivos durante las primeras 6 a 8 horas previas a que se presente una complicación grave. ¿De qué nos habla? De la gran responsabilidad que tenemos como profesionales de salud. O sea, 6 a 8 horas previas y sabemos que el paciente se está deteriorando. Y vuelvo a lo que comentaba hace unos instantes. A veces no damos cuenta realmente a los datos clínicos de manera conjunta. Y esto a veces hace que cuando el paciente nos demos cuenta que el paciente ya está en una parada respiratoria, que está haciendo un shock hipovolémico, bueno, pudimos haberlo prevenido desde anteriormente, y sea el tipo de paciente que sea, ¿no? O inclusive, muchas ocasiones llegamos por la sobrecarga de trabajo, nos entramos a nuestro turno, ¿no? Y a veces bien nos va a algunas personas, revisamos solamente los signos anteriores. Lo ideal sería revisar cómo se ha comportado el paciente, inclusive durante los turnos, 2 turnos anteriores a nosotros, para saber realmente y plantear mis metas del cuidado y saber hacia dónde quiero llevar este tipo de pacientes, ¿no?
Inclusive lo vemos hoy en día en los análisis de los eventos adversos, en donde de repente nos centramos solamente a ver qué indicaciones hay en mi turno y mis medicamentos, pero a veces no hago el análisis de cuál ha sido la evolución del paciente. Nosotros hemos detectado, desafortunadamente, en algunas unidades hospitalarias, indicaciones donde las dosis están por arriba de los percentiles permitidos y que a lo mejor han pasado 2 y 3 turnos y nadie se ha dado cuenta. Sigan administrando de manera automática el medicamento porque está indicado. Pero recordemos que también nosotros tenemos que revisar si esa dosis es adecuada al peso, a la talla, al padecimiento del paciente. Parte de ello es el tener tanto conocimiento y seguirnos capacitando, ¿no? Entonces, detalles como estos podemos revisar en muchos otros tipos de casos. Y sobre todo lo más importante es identificar el deterioro clínico. Les voy a comentar, o sea, tenemos 6 a 8 horas perfectamente para evitar lesiones y no evitar que un paciente llegue a un shock séptico y que el día de mañana tenga un síndrome post-sepsis o un síndrome post-UCI, o que a lo mejor era un paciente con datos de BC y que no lo trombolizamos a tiempo y que a lo mejor lo pudimos haber prevenido alguna hemiparesia, alguna lesión y podemos reintegrarlo a la vida social activa, ¿no? Yo les comentaba que AMFER hablaba precisamente de una campaña de no más código azul, no porque esté mal hacer el código azul, simple y sencillamente por el principio que yo les comentaba de prevenir, de identificar con anterioridad estos deterioros clínicos de los pacientes, ¿no? Vamos a un ejemplo tan básico. Cuando nos va a dar gripa, nosotros nos precedimos algunos síntomas. De repente algunos nos empieza a doler la cabeza, de repente algunos empezamos a estornudar demasiado, algunos empezamos a sentir escalofrío, y como otros nos conocemos, pues, me va a dar gripa. ¿Y qué hacemos? Algunos allá por Marte, ay, no pasa nada, no dejo así. Bueno, me voy a tomar algo, ¿no? Voy a tomar algún antihistamínico. Y me lo voy a tomar, lo dejo en el aire. Y cuando nos damos cuenta, 2 o 3 días tenemos, bueno, una gripa tamaño acme, diríamos acá en México, y bueno, estamos casi muriéndonos por la gripa, pero, o sea, la gripa nos avisó, nos dijo, y no atacamos a la enfermedad en un inicio. Entonces, hasta este grado va la parte de la responsabilidad que tenemos. Si imagínense, si hacemos eso con la salud, ¿qué podríamos hacer con un paciente, no? Y precisamente no buscamos, es identificar y que no lleguemos a estos precisamente código azul a una parada cardíaca en donde no sabemos si el paciente o cardiorrespiratoria, si el paciente va a evolucionar satisfactoriamente o no, o a lo mejor pueda quedar con una secuela, ¿no? Y bueno, ellos lanzaron en su momento una campaña de súmate y ayúdanos a cumplir la meta, 0 muertes evitables para el 2020. Bueno, era una campaña hace muchos años. Y bueno, equipos de respuesta rápida cuando el tiempo es vida, ¿no? Aquí los segundos cuentan y eso es muy importante en los diferentes tipos de lesiones que vamos a revisar. Bien, por ejemplo, si ustedes lo buscan en algún buscador académico, no sé, Cielo, de ALNE, de Google Académico, podemos encontrar diferentes artículos derivados a algunos términos. Lo pueden encontrar como Critical Care, por ejemplo, para el CCO o PAR, en Australia Medical Emergency Teams, como equipos de respuesta rápida, de respuesta inmediata, sistemas de respuesta inmediata. Todos estos términos se incluyen precisamente para denominar o encontrar bibliografía con respecto a esto. ¿Qué son estos equipos? Bueno, son grupos de profesionales de la salud quienes pueden identificar a una persona enferma que está clínicamente en deterioro. Y esto es muy importante, es grupo profesional. Aquí no trabajamos de manera aislada, tenemos que trabajar de manera conjunta y la verdad es que esto es muy importante para las instituciones. El objetivo es intervenir antes de que una persona enferma presente un paro cardiorrespiratorio. ¿Dónde puede implementar esto? Bueno, esto se puede implementar en donde ustedes quieran. Inclusive desde la parte prehospitalaria podemos realizarlo. Hoy en día hay muchos hospitales que inclusive cuando se identifican este tipo de códigos se activan. Hay países en donde ya las ambulancias, ahora gracias a la virtualidad, tienen interconexión con algún médico o algún enfermero especializado en algunas áreas o certificado, quienes van coachando al grupo de paramédicos sobre algunas actividades, ¿no? Inclusive, obviamente, países de primer mundo, inclusive, han implementado algunas ambulancias, ahí inclusive con un tomógrafo por ejemplo, para la parte de EBC, de resonancias y todo esto, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es que el paciente se monitorice, el médico va diciendo algunas características, les va pidiendo al grupo de paramédicos y desde ahí se inicia el tratamiento. Hemos encontrado unidades de ambulancias en donde
desde el prehospitalario se inicia la trombolización de algunos pacientes. Entonces, bueno, lo mismo es importante porque ya no llega un deterioro clínico tan grave al paciente que son momentos perdidos, por ejemplo, en el paciente quemado, ¿no? Cuando restituimos líquidos, tenemos que tomar en cuenta desde la hora en que fue el accidente, no desde la hora en que llega el paciente, ¿no? Es un principio básico exactamente igual. O sea, si iniciamos el manejo lo más pronto posible, realmente el resultado del paciente va a ser muy bueno, ¿no? ¿Dónde más podemos aplicarlo en una consulta externa? Podemos aplicarlo en áreas hospitalarias y sobre todo se da mucho en aquellas áreas en donde los pacientes tienen un destino final después de estar en una terapia intensiva. Recordemos que generalmente a veces 24 hasta 48 horas después de salir de una terapia intensiva tenemos que estar vigilando mucho a estos pacientes y evitar y ver que no generen algún deterioro hemodinámico, ¿no? Algunos resultados precisamente de la implementación de estos, por ejemplo, este estudio precisamente nos hablaba de la mortalidad inesperada en el hospital con equipos de respuesta rápida, hablaban de 1.5 vidas, mientras que hubo diferencia significativa en la mortalidad en el resto de los sitios. También se produjo un descenso de la mortalidad del 39.6% a 34.6 por cada 1.000 altas hospitalarias, que no se produjo en otros hospitales. El número de fallos orgánicos en ingreso a UCI también se redujo de manera significativa. Entonces, este estudio nos habla acerca de que ellos implementaron precisamente este tipo de equipos de respuesta inmediata y generaron una disminución importante en la mortalidad. Y algo muy importante, los reingresos o ingresos a la UCI también disminuyeron. En muchas ocasiones ingresan a la UCI porque el paciente se ha estado deteriorando clínicamente y nadie le está haciendo nada. Y obviamente cuando llegan a la terapia intensiva, a veces el índice de mortalidad es alto, pero derivado a que ya llevaba mucho tiempo deteriorado el paciente hemodinámicamente inestable, pues que realmente no se le dieron las medidas de manejo adecuadas, ¿no? E inclusive vamos a algo más muy, muy sencillo, una hipoglucemia detectada y bien tratada sin ningún problema. De lo contrario, a veces pasamos desapercibido esto y bueno, pues el paciente puede tener un destino no muy alentador, ¿no? Para la activación de esos códigos, bueno, contamos con un equipo de salud, debemos de contar con material y equipo, establecer un protocolo para saber qué funciones vamos a realizar cada quien, cómo lo vamos a implementar, en dónde lo vamos a implementar, que esa es una parte muy importante, ¿no? Se hace la activación a través de diversos sistemas. Aquí esto es muy importante porque se han hecho muchos, cuando se implementan estos equipos, hay unidades en donde, bueno, lo hacen a través de voceo, otros se hace a través de grupos de WhatsApp, en otros se realiza a través de algunas alarmas o alertas que son como si fueran campanas, por ejemplo. En otros han hecho algunas alertas auditivas que se interconectan entre los servicios y se apagan una vez que cada servicio responde. Entonces, la manera de cómo lo podemos hacer, creo que existen muchos, depende realmente del recurso con el que contamos. Y lo importante es la actuación acorde a cada código. Hoy en día, de repente estamos creando y generando una gran confusión y creo que un desgaste de equipo multidisciplinario de salud. ¿Por qué? Porque existen muchos códigos y entonces lo ideal es contar con un equipo de respuestas inmediatas, de tal manera que este equipo de respuesta inmediata precisamente pueda participar y tomar decisiones en cualquiera de estos códigos. Porque de repente tenemos un equipo que se dedica a código infarto, otro que se dedica solamente a ictus, otro que se dedica solamente a trauma. Lo ideal es que una vez que se activa el sistema, sea en cualquier servicio, el equipo completo asista, ¿no? Pero lo ideal sería que tuviéramos esto y evitar estos subgrupos que a veces nos generan, inclusive estapan recursos para una institución, ¿no? Porque hay que crear diferentes equipos con diferente material para 6 u 8 equipos de respuesta. Lo ideal les voy a comentar, antes de mis sugerencias, que solamente exista uno. Algunos códigos que contamos de mayor activación, en sus instituciones los pueden inclusive por conocer con algún color, algunos se llaman oro, café, mega, etcétera, ¿no? Va a depender mucho de ese privilegio que ustedes le puedan tropicalizar la información. Contamos con el código aéreo, que es el famoso código para obstetricia, el infarto, código infarto, ictus o cerebro, también lo conocen, código tóxico, código trauma, código sepsis e inclusive código azul, que es el más común en las instituciones. Sin embargo, hoy en día también se ha creado uno nuevo que no se los agregué aquí, una disculpa,
es el código respiratorio derivado a estas enfermedades que hoy en día tenemos derivado de la pandemia, ¿no? Entonces, también estos códigos, hoy se agrega uno nuevo, ¿no? Bien, por ejemplo, nosotros cuando estamos en la asociación, anteriormente estaba la Asociación Mexicana de Enfermedades Especializadas de Medicina Clínica y Terapia Intensiva, trabajamos con algunos ingenieros de la Universidad Panamericana, una universidad de mucho prestigio en México, y ellos querían implementar algo de tecnología. Entonces crearon este sistema que se llama Levitas, que le denominaron prioridades reales. ¿Qué era lo que ellos querían hacer a través de ello? Reducir errores hospitalarios y mejorar la seguridad del paciente a través de un sistema de gestión virtual en tiempo real para la comunicación intrahospitalaria. Fíjense que lo más interesante de compartirles esta anécdota con ellos es que los ingenieros compraron N cantidad de libros sobre equipos de respuesta inmediata, acudían a las sesiones académicas que hacíamos en AMEMTI y nos pedían un tiempo al final de manera voluntaria con el personal que quisiera platicar con ellos. Ellos se sentaban y platicaban con el personal qué hacían, qué no hacían, cómo activaban un equipo, cómo veían. En realidad es que este grupo de ingenieros hizo un gran trabajo y se metió mucho en la labor. Entonces, esto les permitió precisamente crear este sistema y crearon esta plaquita digital, que es un sistema diseñado por y para enfermeras, se lo denominaron así porque quisieron darle crédito a enfermería derivado a que, bueno, pues ellos fueron quienes daban las ideas, ellos nada más en la parte tecnológica, ¿no? El objetivo es mejorar la atención hospitalaria al enfocarse en 3 de las 6 recomendaciones de la OMS con respecto a la seguridad del paciente. El área de enfermería cumple un papel prioritario en la atención hospitalaria, pues es responsable del 80% del éxito de un tratamiento médico. Fíjense, ellos, al darse cuenta de todo el trabajo, lograron ver esta parte, ¿no? De quién realmente corresponde el éxito de un tratamiento en el 80% de las actividades, ¿no? Y bueno, este sistema era un sistema que estaba conectado. Este sistema nos daba alertas, por ejemplo, sobre todo en aquellos medicamentos de alto riesgo, o medicamentos prioritarios, como por ejemplo, pudieran ser algunas aminas, una norepinefrina. Llegaba una alerta a este aparatito y decía, ya se va a acabar la norepinefrina en 30 minutos, ¿no? O ya se va a acabar tu sedación de propofol en 20 minutos. Entonces es importante, ¿por qué? Porque esto también previene deterioros clínicos. Imagina un paciente que lo tenemos sedado, que se despierta inquieto, agresivo, se va a extubar y después ya no podemos reintubarlo y el paciente termina muerto, ¿no? Entonces, como estas situaciones, hay muchos otros ejemplos. Entonces nos daba unas alertas sobre ellos y también cuando había la activación de un código en alguna de las áreas, le llegaba una alerta especial al personal que tenía, que estaba dentro de este código y bueno, pues ya asistían a la atención de los pacientes conforme al código que se activara. Entonces la verdad es que fue un buen resultado, ganaron varios premios ahí en la Universidad Panamericana. Desafortunadamente, pues ya la comercialización fue muy compleja para ellos, siguen trabajando en buscar algunas empresas que puedan promover esto o cambiar la tecnología, hoy que ha mejorado mucho la tecnología. Lo que buscamos es determinar el deterioro del paciente, evitar ingreso a la terapia intensiva y obviamente lo más importante es evitar la muerte de este tipo de pacientes. Bien, ¿cómo podríamos prevenir en algunas herramientas que nos pudieran ayudar a detectar o determinar el deterioro clínico? Bueno, podríamos utilizar la metodología de SBAR o SAER, que en español sería SAER, que nos habla acerca de tener estos buenos enlaces de turno. De repente que estos enlaces de turno no sean batallas campales de te falta la X, te falta el membrete, te falta el acento en solución, ¿no? Y ya ese fue tu pendiente. No, que realmente se hagan enlaces de turno protocolizados. Podemos utilizar esta metodología, vuelvo a comentar, SBAR, SAER, que nos permita determinar que al hacer el enlace de turno nos demos cuenta de cosas muy prioritarias. Obviamente tendremos que hacer una revisión del paciente de manera física, que si el catéter está bien, que no está tapado, las curaciones, las ondas, etcétera, ¿no? Pero bueno, importante saber cómo evolucionó, porque esta metodología nos habla primero en la situación, bueno, conocer quién es el paciente, qué diagnóstico tiene, cuántos test lleva. Después hablamos un poquito de cuáles son las características, si tiene sondas, si está con asistencia mecánica ventilatoria, no, sonda endopleural, drenajes, catéteres, ventriculostomía, lo que queramos.
Después hablamos en la A precisamente de, aquí yo hablaría de cuáles son las características más alteradas. Bueno, el paciente lo entrego hipotenso, hipoglucémico, bradicárdico, ya se trombolizó, etcétera. Y en la R prácticamente serían como las recomendaciones. Aquí, ¿qué hablaremos en esta metodología? Bueno, es decir, bueno, ¿sabes qué? Te dejo pendiente que el paciente se le transfunda un concentrado eritrocitario, ¿no? O te dejo pendiente que recuerda que a las 9:30, a lo mejor estamos en el enlace y entregamos a las 9, recuerda que a 9:30 se termina la infusión de Propofol, por ejemplo, ¿no? O este paciente tuvo un evento adverso, no sé, o algunas otras situaciones, o el catéter está disfuncional y no está bien, o tuvimos problemas con la medición en el motoconamiento, la línea arterial generó un evento adverso, no sé, pudiéramos decir muchas cosas, ¿no? O lo que realmente dejamos de algunas cuestiones, hoy está pendiente, me acaban de entregar una indicación, está pendiente de la reposición de electrolitos, por ejemplo, ¿no? O sea, situaciones que en realidad nos pudieran generar buenos resultados y que nosotros pudiéramos determinar, o inclusive esto que se ha echado a andar en algunas unidades, dice, mira, ¿sabes qué? Te aviso que desde la mañana este paciente está núrico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se ha hecho, no? O te aviso que este paciente en la mañana estuvo bien, pero ahorita ya generó intolerancia a la dieta y está con diarrea, ¿no? O este paciente estaba en la noche anterior, ¿sabes que el paciente presentó delirium? Te aviso porque parece ser que en la noche está presentando delirium y hay que estar revisando. Entonces, bueno, obviamente conforme a ello tendríamos que estar teniendo algunas recomendaciones y planteando nuestras metas de cuidado. La falla para rescatar es, bueno, pues es la falla para reconocer de manera temprana el deterioro de la condición clínica del paciente que agrava con su condición y lo pone en riesgo de muerte. Bueno, obviamente no es lo que queremos porque recordemos sobre todo lo importante, ¿no? Ese paciente deteriorado podemos ser nosotros, ¿no? En algún momento. ¿Cuáles son las limitaciones para implementar estos códigos? Bueno, la internación de pacientes, la rotación del personal, que de repente no todo el mundo conoce, el manejo del tipo de pacientes, lo vimos ahora en COVID. De repente la gente tenía que entrar a áreas críticas y pues no todo el mundo tenía las competencias para ello, ¿no? La falta de personal, a veces no se integran los equipos con todo el número de personal que se requiere, la falta de experiencia del personal, la credibilidad del médico, la falta de conocimiento y la importancia de este tipo de actividades. Bueno, a partir de esta parte voy a mencionarles un poquito acerca de los diferentes códigos de manera muy general. No nos vamos a profundizar porque realmente nos llevaríamos como un curso completo, tan solo código infarto nos podemos llevar 2 o 3 horas en explicar esta parte, ¿no? Otra parte importante que les quiero comentar es que, bueno, en la implementación sí se puede. Por ejemplo, una de las unidades donde yo trabajo, implementamos código mater por el tipo de institución. Al inicio costó mucho trabajo implementar esto. Había mucha resistencia del personal, pero hoy en día creo que no recuerdo. Ahorita reviso si les traigo el video, en donde se activa hoy en día la alarma, que es un sistema de alarma que se activa, es tanto sonora como con una lucecita. Entonces, cuando el personal de determinado servicio detecta que se activó la alarma, el implicado que le toca llegar apaga esa alarma y esa es una respuesta de que ya la gente va contestando esa alarma. Es un sistema muy sencillo, la verdad es que nada complejo, pero que nos ayuda porque está conectado quirófano, urgencias, terapia intensiva, neonatos en nuestro caso, la terapia intensiva y, bueno, son las áreas. Banco de sangre, trabajo social, asistentes médicas y laboratorio. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se activa el código llega todo el equipo multidisciplinario. Hay un checklist que se hace para saber quiénes escudieron y quiénes no. Y bueno, ahí se toma la determinación a dónde va el paciente. Si se va a un área quirúrgica, se va a una terapia intensiva, si a lo mejor sube solamente a observación a una de tococirugía o si requiere un aislamiento la paciente o el paciente. Y entonces, en general, es como se trabajan estos equipos. Les digo, hemos trabajado hoy en día en donde, les vuelvo a comentar, no es tan fácil implementarlo. Nos costó mucho trabajo, pero hoy en día, afortunadamente, se activa la alarma y mire, el personal acude, incluyendo, fíjense, el laboratorio, incluyendo trabajo social. O sea, el personal ya sabe la función que realizan con esto. Y sirve porque ahí se determina si ingresa, si no ingresa, si se va, dónde se va, la urgencia de los paquetes, si en verdad realmente es urgente, los hemoderivados, la parte de los laboratorios, e inclusive mientras están decidiendo el laboratorista, inmediatamente se lleva las muestras y nos ha pasado en algunas ocasiones donde
no sé, a veces el manejo es un poquito retardado y ya el laboratorio va regresando con algunos resultados. Entonces, es como el compromiso del personal y de ver la importancia que radica en estos equipos. Bien, yo les comentaba acerca de algunos códigos. Hoy en día, código de infarto es una prioridad a nivel mundial, derivado del aumento precisamente de las enfermedades hipertensivas o inclusive propias del corazón, que bueno, nos generan este tipo de patologías, ¿no? La hipertensión arterial, la aterosclerosis, etcétera. Aquí, este código nos habla de garantizar el diagnóstico y tratamiento del paciente con infarto agudo al miocardio. Y obviamente buscaríamos, hoy en día han cambiado un poquito estas dinámicas. En algunos dicen que la angioplastia siempre debe ser primaria, y hablan de que debe ser los primeros 60 minutos, ya no los 90, y que la terapia fibrinolítica tiene que ser inmediata o a los 15 minutos, ¿no? Sin embargo, este protocolo nos habla de que puede ser inclusive hasta los 30 minutos la terapia. Yo les comentaba, esto es una primera causa de muerte, y bueno, cuando se implementó este código infarto, que inclusive es parte de acreditación de algunos servicios, pues se disminuyó inclusive de manera significativa los gastos catastróficos que se implementaban. Los tiempos de espera en intervención coronaria reducieron a 37%, y este código se implementó con cobertura América Latina, ¿no? Y se ha cubierto hasta la fecha 12 millones de derechohabientes con este programa. Se entenderán al 100% a finales de 2017, que era esto. Ay, perdón. Dame un segundo. Ya. Bien, recordemos que hoy en día las denominaciones o las conceptualizaciones van cambiando. Esta es la última conceptualización que se tenía. Esta fue el 23 de agosto en Múnich, publicada por Global Health, donde estaba, por ejemplo, inclusive la World Health Federation, estaba la Federación de Asociación de la American Heart Association, la de Cardiología de Corazón, la Europea. Y bueno, entre ellos hicieron una nueva definición 2018, debemos de la pandemia. Recordemos que no han habido muchos cambios, y lo define como lesión miocárdica detectada por biomarcadores anormales en la determinación de isquemia miocárdica aguda, y esto debería etiquetarse como infarto al miocardio. ¿Por qué es importante? Si se dan cuenta, hoy en día el concepto cambia, que debe de haber datos de lesión miocárdica, pero asociado a biomarcadores. Esto es derivado precisamente de las enfermedades que a veces son más psicosomáticas propias del infarto agudo al miocardio, ¿no? Entonces tenemos que hacer una correlación entre ambas. Existen diferentes protocolos, pero lo ideal de estos equipos de respuesta que yo les comentaba, si se dan cuenta en este protocolo, inclusive se toma en cuenta al vigilante. ¿Por qué? Porque recordemos que en muchas unidades, yo creo que esto ha pasado en muchos hospitales, porque inclusive he tenido la oportunidad de visitar algunos hospitales en otros lugares, y el vigilante creo que es el dueño de los hospitales, no sé, de su hospital, ¿no? Es quien hace inclusive el triage. ¿A qué viene? No, pues es que, no, pero ¿y desde cuándo empezó? ¿Y qué le duele? Bueno, revisemos un poquito a los vigilantes, y nos daremos cuenta que a veces ellos mismos, no, eso no es urgencia, váyase a otro hospital, ¿no? O sea, nos hemos encontrado con situaciones de este estilo en algunos hospitales de Marte. Yo sé que en sus hospitales no pasa, pero bueno, es importante hacer conciencia de hoy en día en la pandemia los vigilantes ayudaban mucho porque era el primer contacto con el paciente. Inclusive muchos decían, oye, ese paciente viene como respirando muy feo. Entonces, es importante que les ayudemos, que les digamos cuál es el trabajo, cuál es la prioridad cuando vean este tipo de pacientes, sino de, no, espérese otro ratito, ¿no? Y no nos dejan pasar los asistentes médicos. Y aquí hablamos precisamente de este protocolo que se hizo entre los tiempos antes de la prueba piloto y la meta, ¿no? Y es importante porque cuando ustedes empiezan a implementar esto, deberían de realizar esto. ¿Cuánto tiempo duraba antes? ¿Cuál es la meta que ustedes están buscando? Por ejemplo, antes ellos buscaban que la meta fuera de menos de 10 minutos para la puerta de electrocardiograma, por ejemplo, y antes en un inicio duraba 10 minutos y ahora duraba 8 minutos, ¿no? Y vean cómo en todas las diferentes áreas iba disminuyendo. Dentro del infarto agudo o del código infarto, perdón, o código corazón, como algunos también lo denominan, el primero es el puerta de entrada en la parte electrocardiográfica, ¿no? Hacer la valoración y realizar un electrocardiograma una vez que está activado inmediatamente el código infarto. El otro es el puerta aguja, que aquí depende de las características del paciente, bueno, tendremos que trombolizarlo, o el puerto balón. Hoy en día esto ha cambiado, porque inclusive las nuevas recomendaciones y guías nos hablan de que
de prioridad debería de ser primero el portabalón, ¿no? Mandar al paciente a hemodinamia de manera inmediata ayudaría a disminuir de manera significativa los riesgos, ¿no? Existe otro modelo que es el ICAT, que es identificación, confirmación, activación, tratamiento, traslado y retorno a su vida. Entonces, si se dan cuenta, manejan unos tiempos similares, el electrocardiograma menos de 10 minutos, hay que detectar si tiene elevación del segmento CT, o si es sin elevación o con elevación, ¿no? Cuántas horas lleva previas al inicio, y bueno, una vez detectado esto, ver si se hace el traslado a menos de 60 minutos, pues mandarlo a una angioplastía o a la hemodinamia. Si el traslado mayor a 60 minutos, pues tenemos que buscar el protocolo de fibrinólisis, que debe ser menos de 10 minutos solo, obviamente. Hay que identificar si hay contraindicaciones. Si hay contraindicaciones, pues tenemos que buscar un área, una unidad hospitalaria con la que estemos coordinados para enviarlo a una área de hemodinamia. No, bueno, pues iniciamos fibrinólisis y se inicia el traslado. En algunas ocasiones, de segunda instancia, hay pacientes que sí requieren la hemodinamia y de manera ya invasiva. Entonces, en general, independientemente del protocolo, pues yo creo que la importancia aquí es, si se da cuenta, la base fundamental es de identificar para evitar esto. En código azul, bueno, es un sistema de respuesta para la atención de los pacientes en paro cardiorrespiratorio, formando de un equipo capacitado y con funciones específicas. Hoy en día nos permite terminar una guía actualizada de manejo de RCP y implementar estos sistemas de alerta. El RCP básico, menos de 2 minutos. Aquí todo va a depender, obviamente, de la identificación. Nos hemos detectado, inclusive hoy en día, algunas cuestiones complejas cuando la gente no tenía las habilidades, y lo vimos mucho ahora, les vuelvo a comentar, en la pandemia se dejó muy evidente, de médicos o enfermeras extraordinarios académicamente, pero que a veces no tenían esta parte de la valoración clínica. Recordemos que como personal de salud tenemos que tener ambas, ¿no? Y a veces había pacientes que estaban en parada respiratoria cardíaca y no lo identificaban. Así de sencillo, ¿no? Aunque para muchos pudiera ser muy lógico, para algunos otros no. Y ver estos pequeños detalles, ¿no? La diferencia entre cómo reanimar a un neonato, con los deditos inclusive, ¿no? A un pediátrico, a un adulto, a una embarazada, e inclusive un paciente de COVID, porque recordemos que en un inicio, pues no se reanimaban a los pacientes de COVID. Hoy en día, ya la OMS, en la última guía que generó de atención al paciente crítico de la OMS, pues ya nos hablaba un poquito de acerca de que sí se podía hacer la reanimación de este tipo de pacientes, ¿no? Obviamente también aquí, inclusive de nosotros radica la importancia, inclusive de contar con los carros de parada cardíaca, carro azul, carro rojo, carro de reanimación, como ustedes le quieran llamar. Pero tenerlos equipados, conocer que estos tanques de oxígeno que tengamos estén llenos, de nada nos sirve, que estos desfibriladores, sea bifásico o monofásico, tenga para la parte de... ay, se me olvidó ahorita. Bueno, que estén conectados, que estén cargados, e inclusive una dinámica muy importante es que todos los carros de paro tendrían que estar acomodados exactamente de la misma manera, y parte de la estandarización es esta, ¿no? Sin embargo, a veces nos damos cuenta que cada servicio empiezan de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, aunque no crean, esto genera pérdidas en los tiempos. Como experiencia, algún hospital aquí en México, en Guadalajara, cuando se abrió, fueron a hacer las bodegas o las guardas, o las áreas donde está el material de enfermería, y acomodaron exactamente todo de la misma manera. Entonces llegaba y veía donde estaba el material, que hasta arriba estaban las jeringas de 50, de 20, de 10, de 5, de 3, de 1. Después se encontraba guantes de nitrilo, guantes quirúrgicos, guantes desechables estériles, no estériles, etcétera. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio que ellos hicieron y que hasta la fecha está implementado y que se basa mucho en esto? Es de que a veces el problema no es que manden a usted lo sacan de una terapia y lo mandan a la hospitalización. Y luego de repente la persona se burla, mira, el paciente le cayó en paro y anda corre y corre, no sabe. Y se luce que es intensivista, ¿no? O se luce que está en áreas críticas. El problema no es eso, el problema es que no sabemos dónde está el material en muchas ocasiones. Y eso nos genera más pérdida de tiempo, ¿no? Y como está usted en su servicio, usted sabe dónde están las cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que busca en este principio, que estos carros estén debidamente equipados, que estén funcionales. Aquí en el instituto hemos hecho un proyecto de mejora acerca de los carros de paro, y la verdad es que a veces sorprendente porque nosotros manejamos todos los carros con candados plásticos,
y pues a veces no se abren porque pues tiene el candado, ¿no? Más que en una urgencia. Por eso también radica un problema, porque de repente solamente recibimos el numerito del candado y cuando lo abren, a veces el personal no conoce todo lo que contiene el carro de paro. Entonces, son muchas situaciones que tenemos que estar revisando, ¿no? Por ejemplo, tenemos código ictus, el famoso código cerebro. Sabemos que los eventos vasculares cerebrales representan el 80%, por ejemplo, perdón, representan el 90% de las lesiones. Los eventos isquémicos representan el 80% de, de estos y el 13% son hemorrágicos, ¿no? Aquí la importancia es que si no lo detectamos a tiempo, bueno, pues el paciente va a generar lesiones de por vida muy importantes, ¿no? Yo les comentaba, inclusive hay países en donde las ambulancias ya desde ahí se hace la trombólisis, ¿no? Este es uno de las nomenclaturas más comunes de cadena de supervivencia de ACV, en donde nos habla la primera eslabón de la detección. Volvemos al mismo de equipo de respuesta inmediata, reconocimiento rápido de síntomas de accidente cerebrovascular. Después en despacho habla de la activación de los equipos, la derivación, identificación, manejo y transporte, determinación en triage apropiado, datos, triage, evaluación y manejo dentro de la sala de urgencias, decisión, experiencia en ABC y selección de la terapia, ya sea fibrinolítica o hemodinámica, dispositivo fármaco y la disposición de la admisión rápida a la unidad o la terapia intensiva. Y si se dan cuenta, prácticamente todos estos equipos, estos códigos están bajo el mismo principio. Lo único que cambia es enfocado hacia dónde realmente se está dirigiendo, ¿no? Hablamos un poquito de la dinámica de la evaluación de NINS. Ellos nos hablan inclusive de tiempos que se tienen. Hablan de que para evaluación general deben tener 10 minutos, la evaluación neurológica inmediata 25, adquisición de TAC craneal 25, interpretación de TAC 45, administración de tratamiento fibrinolítico máximo 60 minutos, administración de tratamiento fibrinolítico contando desde la aparición de los síntomas 3 o 4.5 horas, ¿no? Ingreso de hospitalización y monitoreo continuo 3 horas. Entonces, vean los tiempos inclusive de los estudios que nos ha permitido hacer precisamente los equipos de respuesta. Obviamente, identificar a través de una tomografía axial, obviamente vamos a ver qué Fisher tiene, etcétera, ¿no? Bueno, aquí hablamos inclusive de la parte de la fibrinolisis. Bueno, este es uno de los datos, muchas veces va a depender de lo que contamos. Por ejemplo, el T-Plaza lo podemos dar a 0.9 miligramos por kilo, peso máximo de 90 miligramos, que es el 10% de la dosis total en un minuto, y el 90% restante se influye para una hora, ¿no? Esto se tiene que administrar, obviamente, desde la llegada a urgencias o máximo 60 minutos, ¿no? Hay que revisar si el paciente es candidato o no a tromboléticos, cómo se encuentra la TA, si está hipotenso, si está hipertenso, hay que tratar la hipertensión también, podría ser alguno de los diferentes, la betalol, esmolol, y obviamente después continuar con el tratamiento de base que pudiera ser ya, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, la atorvastatina, etcétera. Pero de inicio, bueno, pues tendríamos que, aquí la importancia de los equipos es que de inicio se detecta de manera temprana, iniciemos el tratamiento de manera temprana y se continúe con el manejo hospitalario que se requiere. O sea, el paciente no corta el tratamiento en ningún momento, ¿no? Por ejemplo, código sepsis. Hoy en día, código sepsis, sabemos que la sepsis se presenta en una gran cantidad de personas. ¿Quién puede padecer sepsis? Pues todos, desde un neonato, a lo mejor inclusive, recordemos que hay causas de transmisión vertical, otras que no lo son, puede generar muerte materna, puede estar presente en los niños, en los pediátricos, en los adultos, en los ancianos. Entonces, la sepsis prácticamente es una de las enfermedades que no respeta edades, ¿no? Algo muy importante es que los pacientes que no se atienden de manera adecuada y que a veces ya llegan muy complicados y se llegan a salvar, hay que ver que no se genera ese síndrome de post-UCI, que inclusive puede generar afecciones psicológicas de una manera muy importante. Hoy en día, aunque existen muchas controversias, el quiz SOFA sigue siendo una parte fundamental para la identificación de códigos sepsis. Tenemos escalas como la NEWS, la NEWS, que es, por ejemplo, la de obstetricia. Pero bueno, quiz SOFA nos dice que debemos de tener, detectar taquipnea, alteración en estado mental, hipotensión, más otros criterios, más infección o sospecha de infección, nos puede generar una activación de un código sepsis. Estos datos per se solos, pues a lo mejor no nos dicen nada, pero tendremos que revisar si hay una infección real o una probable infección, y entonces sí podremos hablar de un código sepsis. Bien, y derivado de esto, bueno, pues tendríamos que aplicar el BANLES precisamente de la sepsis, que este también no ha cambiado mucho, fue en la última revisión de 2017 por la Society of Critical Care Medicine, en donde nos habla de importancia, ¿no? Una vez detectado este tipo de pacientes, les digo, no solamente
puede ser a través de Quisofa, podemos hacerlo de un SOFA, que bueno, ya esto tendría que ver más con la terapia intensiva, podemos utilizar la escala de News, inclusive la escala de News nos habla de cuál es el tratamiento o qué actividad debe realizar la enfermería en cuanto con qué frecuencia, ¿no? Bien, el BANDE nos habla de medir el lactato, volver a medir si el lactato inicial es mayor a 2 milismoles, obtener cultivos de sangre antes de la administración de antibióticos, esto es muy importante. Hoy en día, recordemos que inclusive la reacción de la resistencia antimicrobiana es muy importante y es una de las preocupaciones a nivel mundial. Lo ideal es que tengamos un cultivo y con base a ello, con un antibiograma, con base a ello administremos antibióticos. Si bien de primera instancia podemos administrar algunos medicamentos de amplio espectro, es importante medir y saber realmente a qué nos estamos enfrentando. Recordemos que inclusive hoy en día, ¿no? Que lo veíamos con COVID, o sea, le dábamos antibióticos cuando en realidad no lo requería, ¿no? A lo mejor ya cuando tuviera neumonía agregada al paciente más COVID, más CDRA, pues a lo mejor sí lo requería, pero no siempre se requiere, ¿no? Y esto nos genera gran resistencia. Y lo ideal, antibiograma. ¿Por qué? Porque dependen de algunas cepas. Un ejemplo claro es el Acinetobacter baumannii, que sabemos que es muy complejo dentro de las terapias intensivas, y hay protocolos en donde el Baumannii se trata con colistematato, que es un medicamento de amplio y de gran espectro, y hay áreas, una vez hecho el antibiograma, que el colistematato no les hace nada y son resistentes a colistematato. ¿Y qué creen? Que no hemos encontrado que a veces esa cepa específica de Acinetobacter en ese tipo de pacientes es sensible a micacina. Se trata con la micacina. Entonces es importante tener los cultivos para saber exactamente a qué tratamiento es el más adecuado para dar, ¿no? Después, administrar el antibiótico de amplio espectro, obviamente, de inicial, en lo que tenemos el resultado de los cultivos. Importante en sepsis, recordemos que el cultivo no solamente se hace en pico febril. Recordemos que uno de los síntomas, por eso salió también la hipertermia de los bandes anteriores, ¿por qué? Porque también el paciente puede estar hipotérmico, ¿no? Sobre todo ya con el shock. Administrar rápidamente 30 mililitros por kilogramos de cristaloides para hipotensión o lactato mayores a 4 milismoles y aplicar vasopresores si el paciente esté hipotenso durante o después de la alimentación de líquidos para mantener una presión arterial media próxima de mayor a 65 milímetros de mercurio. Entonces, parte de las actividades que tenemos que hacer. Otro de los códigos que podríamos tener, que ya casi voy a acabar, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Otro de los códigos que pudiéramos tener también es el soporte toxicológico. Este de repente es un poquito complejo porque no es, a veces es frecuente y no le damos la importancia que se requiere en los pacientes, ¿no? Vamos a retomar algunos conceptos nada más. Tóxico es una sustancia natural o artificial que al absorberse o metabolizarse en el medio interno es capaz de producir lesiones en los aparatos y sistemas de la economía. Un veneno es una sustancia química que proviene directamente de animales de ponzoña o plantas. Recordemos que hay plantas que también son venenosas. Una toxina es un producto químico dañino segregado por un ser vivo que es denominado biotoxina. Bien, aquí en cuanto se activa un código tóxico, es importante reconocer los síndromes. Es mucho los que hay, pero es importante reconocerlos y esto nos va a permitir saber probablemente hacia dónde nos vamos a asociar. Estos son un conjunto de signos y síntomas típicos de una toxicidad o un tóxico. Y tenemos algunos, solamente les voy a presentar de manera general, cómo pudiéramos detectarlo. Por ejemplo, tenemos el toxicíndrome anticolinérgico. Aquí dice que el paciente está rojo por todo. Rojo como el betabel, seco como el hueso, ciego como el murciélago, loco como el sombrerero, caliente como el urgenciólogo. Y así llegan los pacientes con todos estos datos. Y bueno, generan otros datos que pudieran llegarles, obviamente taquicardia, midriasis, hipertermia, rubicundez, piel seca, distensión abdominal, retención urinaria, alucinaciones, convulsiones, hipertensión o agitación. Puede estar dado por una sobredosificación en atropina, en antihistamínicos, en neurolépticos, en algunos sobre ingesta de antidepresivos tricíclicos, belladona, floripondio o tolvache, que es una planta que se utiliza inclusive como abortivo en muchos países, ¿no? Tenemos otro toxíndrome que es el colinérgico. Este lo definimos como que todas las glándulas lloran, así lo definimos muy frecuentemente, y este se puede dividir en dos, en muscarínico o en nicotínico. Cuando es muscarínico, está generado generalmente por órganos fosforados, carbamatos, biostimina, mordedura de viuda negra o inclusive por alacrán. Es importante aquí porque cada uno, si detectáramos ya que el paciente tiene un toxicíndrome colinérgico de tipo muscarínico,
Bueno, hay que ver la causa. Si es órganos fosforados, recordemos que este paciente tenemos que aislarlo, hay que tener mucho cuidado, no podemos ponerle agua. Estos órganos fosforados tenemos que quitarlos con un trapito seco, no con agua, porque lo contrario vamos a generar una reacción química. Y esto es importante también en tóxico, ver qué es el agente que nos está generando para saber qué tratamiento le podemos dar al paciente. Ellos nos van a presentar bradicardia, hipotensión, miosis, estado mental alterado, aumento de peristalsis, aumento de secreciones, broncorrea y diarrea. En el caso del nicotínico, bueno, puede estar generado por taquicardia, hipertensión, midriasis, convulsiones, aumento de peristalsis, hipertenia y fasciculaciones. Y entonces, bueno, aquí hablar de todas las glándulas lloran es porque el paciente puede estar deforético, puede estar como si estuviera realmente llorando con una generación de lágrimas muy importante, puede estar con brocorrea, con hipersalivación, puede estar con diarrea. Entonces, por eso se habla de que todas las glándulas lloran. ¿Okay? Otro toxíndrome es el hipnótico sedante, que lo denominamos todo para abajo, en donde, bueno, el paciente generalmente, como lo vemos en las imágenes, tiene bradicardia, bradipnea, bradilalia, depresión respiratoria, depresión neurológica, hipotensión, hipotermia, hipoventilación y miosis. Algo que nos puede generar, bueno, pues yo creo que quien nos puede generar esto, ¿cuántos no hemos visto este síndrome hipnótico sedante? Esa colega, hombre o mujer, que después de la fiesta, la party, pues nomás no lo podemos levantar, ¿no? O sea, y literal está hipotenso, está con miosis, está con alteración está casi, con su alteración del estado mental, ¿no? Por eso le decimos que todo es para abajo, ¿no? Esto nos puede dar los alcoholes, ¿no? Por una intoxicación alcohólica, los anticonvulsivos, los antiarrítmicos, los antidepresivos tricíclicos, los barbitúricos, los benzodiazepinas, los bloqueadores de canales de calcio y los opioides nos podrían generar. Aquí solamente les pongo unos ejemplos dentro de los muchos, porque realmente existen muchas otras más que pudieran generar este toxicíndrome, ¿no? Tenemos otro toxíndrome que es simpático-mimético. Decimos que este es diferente al otro. Este es todo para arriba. Y esto es todo para arriba porque nos genera taquicardia, hipertensión, irritabilidad, hiperquinesia, temblor, euforia, paranoia, convulsiones, ribicundez y diaforesis. Esta está generada por las anfetaminas, la cafeína, la cocaína, la efedrina, la pseudoefedrina, la nicotina y el éxtasis. Y vean la diferencia. Por ejemplo, aquí todo para abajo. Los alcoholes. Todos hemos visto a alguien con unas copitas de más, y no me digan que no, ¿no? Pero también todo mundo hemos visto el todo para arriba, el toxicíndrome simpático mimético. Yo preguntaría, ¿quién ha estado en un toxicíndrome hipnótico sedante? No me digan quién, ¿verdad? ¿Quién no hemos estado en un toxicíndrome simpático mimético por esas 20 tazas de cafeína que nos hemos tomado? Que andamos ansiosos, andamos reactivos, hiperreactivos. Entonces, bueno, hasta lo vemos nosotros, ¿no? Bueno, ya. Y bueno, yo les comenté inclusive el famoso éxtasis. Inclusive las drogas tenemos que revisar, porque, por ejemplo, aquí en este tipo de drogas, como pueden ser los éxtasis o inclusive los cristales hoy en día, recordemos que por ahí había un caso, nada más como brillero cultural, de los famosos zombies, ¿no? En donde, pues, precisamente este tipo de drogas generan esto de todo para arriba y los pacientes tienen una irritabilidad, una paralaxitud tremenda. Eh, pero también a veces depende aunado a qué más trae esa droga. A veces las drogas son sintéticas totalmente. Por ejemplo, a veces para los cristales, esto lo cortan, lo que le llaman cortar o preparar la droga, lo hacen con gasolina pura. Esto no es bueno, o lo hacen inclusive con petróleo. Esto no es bueno. ¿Por qué? Porque precisamente la gasolina o el petróleo no se absorbe por el cuerpo, genera intoxicación, pero esto se deposita por debajo de la subdermis. Esto es lo que va a generar que la piel literalmente se pudra, por llamarlo así, tenga un estado de descomposición literal, y esta parte de la piel se empieza a desprender. Y es cuando da este efecto de los famosos zombies, porque bueno, imagínense a un paciente que literalmente se está perdiendo parte de la piel, y luego tiene este tipo de sintomatología, pues son los que le llamamos los famosos
zombies. Ya otro tipo de zombies, esa es otra situación, pero bueno, este síndrome se da mucho, ¿no? Y bueno, aquí lo veíamos. Podemos inclusive buscarlo a través de algunas nemotemias, como SMATs, donde midriasis, agitación, arritmia, angina, taquicardia, hipertensión, hipertermia y sudoraciones. Entonces, aquí podemos encontrar algunos datos de estos toxicíndromes. Bueno, encontramos otro toxicíndrome que es el serotoninérgico. Este nos puede generar agitación, confusión, convulsiones, coma, midriasis, hiperreflexia, rigidez muscular, taquicardia, hipotensión, hipertensión y diaforesis. ¿Qué nos los puede dar? La sertralina, la fluvoxamina, la buspirona, el ácido valproico, el fentanil, el tramadol, e inclusive el dextrometorphan y el litio. Entonces, obviamente, cuando en tóxicos siempre decimos que sí, aquí sí importa la dosis e importa la reacción del paciente. Son dos elementos importantes que ustedes nunca deben de olvidar en un síndrome toxicológico. ¿Por qué? Porque probablemente, y vamos a lo más básico, a lo mejor para mí me genera alergia el polvo, a usted no. A lo mejor a mí, por mi sistema, me pica una abeja y literal me estoy muriendo. Y me da una parada respiratoria casi insufacto. Y a usted no le pasa nada, ¿no? Entonces va a depender mucho la dosis, el tiempo de exposición y la reacción del cuerpo. Porque no es lo mismo que nos expongamos a órganos fosforados 1 hora, que nos pongamos 5 minutos. No es lo mismo que en una intoxicación por humo nos expongamos 10 minutos o nos expongamos 1 hora. ¿Okay? Tenemos el toxicíndrome asfixiante, que es lo que yo les comentaba. Eso nos puede generar cefalea, mareo, alteración del estado mental, síncope, convulsiones, taquicardia, colapso circulatorio e inclusive bradicardia. En este caso, esto nos puede generar también algunos otros datos, como puede ser disnea, apnea, bradipnea, taquipnea, náuseas, vómito, hipoxia, congelación, irritación pulmonar, neumonitis química. Y aquí tenemos diferentes, pueden ser por asfixiantes simples o asfixiantes bioquímicos. Y aquí vienen las prácticas de repente peligrosas, ¿no? Se dicen que allá por Marte y Júpiter practican en la actividad sexual eso de apriétame y ahórcame, ¿no? Y que sienten más placer. Bueno, hay casos en donde tenemos que inclusive la gente ha muerto por este tipo de prácticas, ¿no? Quienes no sabemos este tipo de prácticas como esta caricatura en donde la gente se pone una bolsa por estar jugando los niños y pues generan asfixia. O las famosas bufandas o estos que se colocan a nivel del, como pedazos de pashminas que se colocan en el cuello y de repente los niños juegan y cada quien jala de un lado y son juegos, pero finalmente provocan ese tipo de situaciones. Entonces, aquí vemos los datos clínicos. Desde esto más simple hasta la inhalación de humos, que puede ser inclusive en un incendio. Que aquí también tendríamos que ver, bueno, ¿de dónde viene el paciente? Bueno, lo que yo les comentaba, ¿cuánto tiempo estuvo expuesto aproximadamente? No, pues 1 hora, 2 horas. Tenemos que ver la edad, tenemos que ver si no tiene alguna comorbilidad, a lo mejor ya tiene per se alguna enfermedad pulmonar obstructiva o restrictiva. Y bueno, también saber qué es lo que se estaba quemando, porque no nos genera el mismo humo el cartón, el papel, la madera, los gases o inclusive los barnices. ¿Por qué los barnices? Porque a veces es con lo que se pintan las casas, ¿no? No es lo mismo que la casa esté pintada con esta pintura de agua, con pintura de aceite. O sea, todo esto, que a lo mejor el techo en la realidad es de cartón o es de lámina de asbesto. Entonces, todo esto generan diferentes químicos y compuestos en el humo. Y es importante que lo conozcamos para saber qué manejo le vamos a dar a este tipo de pacientes. Bien, ya para terminar, perdón, faltaba uno, que era el código Mater. Recordemos que el 70% de las causas corresponden a tres defectos importantes: trastornos hipertensivos de la gestación, hemorragias e infecciones, que es la sepsis. Y bueno, por ejemplo, aquí existe una neumotecnia de estrés obstétrico, pueden utilizarla a través de RAC. RAC es una neumotecnia española, que recepción, acogida y clasificación, o a través de la clasificación Triage, ¿no? Y bueno, aquí inclusive es importante que la familia le comentemos la importancia que conlleva el que ellos también puedan identificar algunas situaciones, ¿no? Aquí vemos la clasificación, rojo, amarillo y verde, dependiendo de la sintomatología y dependiendo si es hipertensión, es sangrado o es una sospecha de sepsis.
Bueno, esto ya creo que si no me acuerdo que la última. Es importante también comentar, sí, la última, la participación de la familia. Hoy en día, no sé por qué no me acuerdo por qué no la traigo aquí, pero bueno, hoy en día es importante la participación de la familia en los equipos de respuesta inmediata. Hay muchos estudios que se han realizado, pero recordemos de repente no abusar de esto y tenemos que decirle exactamente al familiar de qué manera participar. En algunos estudios que se han hecho en algunas unidades hospitalarias, se han aunado de una manera muy importante, identificado hasta un 40% de los deterioros clínicos de los pacientes gracias a los familiares. Hay muchas unidades en donde a lo mejor la medicina interna, la cirugía, los pacientes o el familiar está. Es importante comentarle y decirles que si hay determinados numeritos que cambian, les avisemos, o que nos avisen más bien, ¿no? Pero hay que explicarles el por qué. Mira, este paciente tiene un monitor, este numerito es acerca de su corazón, pero si tú ves que este número baja por abajo de 40 o por arriba de 100, un ejemplo, pues nos puedes avisar de manera inmediata, porque a veces la sobrecarga del trabajo y oímos sonar todas las alarmas o estamos en un hospital donde las alarmas no sirven y todas suenan, dicen que pasa así en algunas unidades, pues hay que aprovecharnos de los familiares. O si ves que tu paciente empieza a respirar más rápido, pero es importante que le contentemos al familiar cuál es la verdadera importancia de esto y que identifique de repente. Porque de repente también nos ha pasado que tenemos familiares que dicen, un ejemplo, el paciente se mantiene en 50, 60, y ya tiene 58, ya tiene 57, ya tiene 54. Entonces no podemos también generar esta ansiedad en los familiares. Entonces es importante comentar qué realmente cuál es la participación y cómo se debe de generar esto, ¿ok? Bueno, en general, esto es lo de equipos de respuesta inmediata. Yo les comentaba, es un tema muy, muy extenso porque tendremos que hablar de cada uno de los códigos y solamente les di lo más básico de cada código. Me faltó código respiratorio, que hoy en día, bueno, hacer un traje es facilísimo en un código respiratorio porque tendríamos que identificarlo inclusive a través de una SAFI, ¿no? Y la SAFI, recordemos que la podemos hacer a través de un saturómetro o de la medición de la saturación preductual, y medimos la saturación de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno, que la fracción inspirada de oxígeno es de 0.2121, como hagan ustedes la conversión, perdón, y esto nos va a dar un índice, que es nuestra SAFI. Gracias al índice de Kigali, con esto obtenemos, clasificamos en leve, moderado y severo, y con esto podríamos darle la prioridad de verde, amarillo y rojo, porque obviamente si tenemos un paciente con un Kigali con la SAFI de 100, por ejemplo, probablemente es prioridad la atención de ese paciente. Entonces, bueno, aquí podríamos revisar este tipo de situaciones. En el código respiratorio es importante también ver si el paciente es infección de primera vez, es paciente reinfectado, probablemente está en un NOSH COVID, que eso es muy importante. A lo mejor ya es un paciente de secuelas de un síndrome pulmonar o de algún otro tipo de patología, y es importante identificarse en verdad ese SAFI o ese índice Kigali que me está dando es per se por la propia COVID o es per se porque ya el paciente es un paciente complicado con una restricción pulmonar previa, ¿no? Bueno, en general es esto, y obviamente toda la parte de la protección respiratoria para el personal. Bueno, pues esa es parte del trabajo. Yo les comentaba ya como conclusión que depende mucho del equipo multidisciplinario de que lo hagamos. A veces se tienen que implementar de una manera un poquito autocrática y en verdad que dan muy buenos resultados. Se los digo como experiencia en donde en una de las instituciones sí manejamos estos equipos y la verdad es que da muy buenos resultados, buenos datos de evolución de los pacientes. Y recordemos que hoy es tan básico. O sea, ¿cómo pueden ustedes participar? Identifican signos vitales. Inclusive ya no me voy a la tecnología de que tengas el monitor de alta generación, un nivel mail, que tengas un flow track, no sé. Hablamos de signos vitales, de datos clínicos, ver si el paciente está diaforético, o sea, que correlacionemos también los datos, o sea, el paciente está con deterioro del estado ambiental, está diaforético, esa es su duración fría, a lo mejor hay que ver en la patología, igual es una hipoglucemia, cómo está la presión, cómo está la frecuencia cardíaca. Recordemos, o sea, la frecuencia cardíaca o pulso que le valoramos, por ejemplo, pulso, ¿no? Ritmo, frecuencia, amplitud, etcétera, ¿no? Y ahí pues, inclusive podemos detectar tomando el pulso que si el paciente está con una arritmia, una taquicardia, o inclusive a lo mejor el paciente ya tiene extrasístoles ventriculares propias o per se de su patología. Entonces, no, esto es, no requieres la gran tecnología, solamente es que lo que tú haces a diario, que son signos vitales,
Yo les preguntaría cuántas veces han tomado signos vitales, N cantidad de veces. Entonces, somos expertos tomando signos vitales y somos expertos identificando algunas alteraciones de los pacientes. Yo creo que hay mucho por hacer, sobre todo prevenir que el paciente llegue a tener lesiones muy importantes. Les dejamos en mis redes personales, las redes de la federación. Aprovechamos para invitarlos. Cada mes hacemos una sesión a través de Facebook Live, donde les damos una constancia gratuita. El siguiente tema es el marzo 23, que hablaremos sobre paciente renal crítico. Y bueno, pues por ahí los esperamos que nos sigan a través de las redes sociales, Facebook, Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidados Intensivos, Twitter, a través de @flesi1 e Instagram, flesi.i. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, agradecerle a los expositores del día de hoy que vienen y nos hacen ese valioso aporte. Dos campos totalmente diferentes, donde nos han dado aspectos muy, muy valiosos para lo que es el funcionamiento de nosotros como profesionales. Entonces, son dos temas, como lo mencionó Oscar de inicio, con una perspectiva muy, muy diferente, pero que ambos llegan a enriquecernos como profesionales. Entonces, acá yo creo que lo más importante es tomar aspectos que se han presentado acá y implementarlos en el quehacer nuestro como profesionales. Hay algo interesante que menciona el maestro Oscar, que es lo que son los equipos de paro. Y tiene algo muy verdadero, nos hace mención. En todos los servicios los equipos de paro están acomodados de forma diferente. ¿Por qué? No sé, pero es uno de los aportes que podríamos hacer nosotros como profesionales. Llegar y empezar a acomodar los equipos de código de una misma forma, que si me toca atender un código en un servicio que no es el mío, yo no me vea como perdido. Entonces, estos son cosas, detalles que podríamos tomar de este tipo de capacitaciones y empezar a implementar cositas pequeñas, empezar a implementarlas en nuestros servicios para hacer la diferencia en ellos. Entonces, agradecerle a Oscar sus aportes con respecto a los diferentes tipos de códigos. Como él hace mención, existen muchos otros códigos que se están dejando por fuera, pero requeriríamos de una sesión de 2, 3, 4 horas y más. Juliana, agradecerle enormemente esa excelente presentación que nos hizo sobre la importancia de la lactancia materna y que también lo podemos poner en práctica tanto a nivel hospitalario como a nivel profesional extra hospitalario para con las personas que lo necesiten. Para el día de hoy teníamos dentro de nuestro programa 3 sesiones. Nada más que la de electro es una charla muy, muy larga y se nos alargaría mucho este proceso de hoy. Y si bien es cierto, existe mucha evidencia que nos dice muy difícil mantener a alguien sentado más de 2 horas poniendo atención. Entonces, vamos a hacer cambios en el programa y les vamos a estar dando la presentación de electro en una de las siguientes ponencias los martes. La próxima semana empezamos con la parte respiratoria, con temas muy, muy interesantes y que vienen a reforzar mucho lo que es la actualidad. Entonces, de parte de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Iberoamérica, del Departamento de Educación y Dirección de Enfermería del Hospital de San Carlos, agradecerles enormemente la participación de todos ustedes durante estas 2 horas prácticamente que nos han acompañado en esta tarde. Espero que hayan llenado el link y
los esperamos la próxima semana a la misma hora. Así es que de nuestra parte, muchas gracias y que tengan todos una linda noche.